buenas noches, amada iglesia, queridos hermanos que están desde el otro lado, como todos los jueves a las 8, compartiendo acá la palabra con ustedes, acá con Alberto y con Ale, saluden. Buenas noches, bendiciones, ¿cómo están todos? Gracias. Buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Ahí está, del otro lado tenemos a Cristian también. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos al nuevo programa del día de hoy, jueves 18 de marzo ya. Ahí está, ahí llegó tarde. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos los que se conectan. Recuerden compartir el link para que pueda llegar a más personas este programa. Y los invitamos a que nos dejen sus comentarios para que podamos sentir su compañía ahí del otro lado. Recuerden que todo esto después queda subido en las distintas redes, tanto de Facebook como YouTube, y para que puedan refrescar la información. Muchas gracias, Cris. Así que para comenzar, Ale, ¿nos voy a hacer una oración? ¿Cómo no? Amado Dios y Padre de la gloria, en esta hora te damos gracias. Un día más de vida, hoy estamos aquí, presentes, profundizando en tu palabra, Señor. Danos la capacidad a cada uno de nosotros que vamos a hacerlo, que lo hagamos con la reverencia y el honor que merece tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad y justicia. Quédate con nosotros, Señor. Guíanos en cada participación y en lo que estemos comentando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, así es. Hacemos un resumen. Resumen. ¿Sí? Jueves pasado no pudimos estar. El jueves pasado nos dimos la fuga. No fuimos. Lo dejamos confundido a todos, parecido con el primer programa, pero bueno. Pedimos perdón por esa agaf y aquí estamos nuevamente. Así es. El anteúltimo jueves estuvimos viendo el último de los 4 cánticos de Isaías, es el cántico del capítulo 53, que en realidad arranca al final del capítulo 52, que es el más conocido, que nosotros lo hemos leído muchas veces, en muchos, porque describe todo el proceso que tuvo que pasar Amén. Jesús aquí en la tierra. Pero es interesante que no arranca con los sufrimientos, sino arranca con la exaltación. Primero dice que va a ser exaltado, prosperado, engrandecido, y luego empieza a relatar el desprecio que va a sufrir. Amén. O sea, es interesante cómo la palabra pone de telón de fondo el triunfo de Cristo, la exaltación de Cristo, para luego relatar todos los padecimientos que el Señor tenía que pasar aquí en la tierra, pero con un propósito, y el propósito era alcanzar la gloria, ¿no es cierto? Es muy, muy interesante cómo Dios muestra toda la escena completa, ¿no? La que se veía y la que no se vio, porque la exaltación de Cristo se vio en el cielo, no se vio acá en la tierra. Amén. Entonces luego vimos que fue despreciado, ¿no? Que nadie le creyó, que prácticamente lo tomaron como una persona mentirosa, una persona que no decía la verdad. Luego vemos que también fue lastimado, herido, Dios permitió que pongan su mano sobre el cuerpo de Jesús, lo hirieron, lo lastimaron, lo golpearon, le hicieron un falso juicio y lo acusaron y lo condenaron, y por último fue sacrificado. Amén. Tuvo que ser sacrificado, tuvo que derramar su sangre porque era necesario. ¿Por qué? Porque ahí mismo en el cántico lo dice, porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Necesitábamos un Salvador, necesitábamos una sangre que nos redima, un cordero que nos redima con su sangre, y ese cordero fue Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue sacrificado, pero luego termina el cántico con la satisfacción del siervo, ¿sí? Que todo ese proceso el siervo queda satisfecho, porque hacer la voluntad de Dios, aunque nos produzca padecimientos temporarios, produce eso, satisfacción. Entonces, la satisfacción del siervo es obedecer y cumplir la voluntad de su Señor. Y luego de hacer su tarea, viene la recompensa. Entonces, vemos que el Señor quedó satisfecho y dice que verá el fruto de la aflicción de su alma,
y quedará satisfecho. Y ese fue el último, ¿no? Vimos 3 anteriores que lo pueden también buscar. Están todos en las redes, los 4 cánticos anteriores de Isaías, donde va describiendo su carácter, su misión, todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo está relatado por el profeta Isaías de una manera muy profunda. Creo que más que si lo hubiera relatado, si lo hubiera visto. Pero bueno, el espíritu de la profecía le reveló a Isaías todo el proceso del Señor. Y creo que, como hablamos en los programas anteriores, la profecía, la palabra profética, le habrá sido de muchísimo sustento a Jesucristo. Recuerden que él conocía la Biblia, él leía las Escrituras y él la conocía bien, de memoria, en muchos casos la citaba. Por lo tanto, esas palabras de triunfo, dándole el motivo del sufrimiento, habrán sido realmente consuelo, como lo es para nosotros, ¿no es cierto? La palabra de Dios que en los momentos difíciles nos anima, nos consuela y nos empuja. Así es. Y al leer los profetas, convengamos que en un momento reunidos, él dijo, y estas hablan de mí. Claro. O sea, tenía la absoluta convicción. Seguro. Y cuando yo me imagino al Señor haber leído, ¿no?, Isaías 53 del 10 al 12, este nuevo canto de satisfacción, habrá sido un renuevo para su alma porque sabía y es lo que iba a pasar. Por eso Dios nos habla, nos deja por la palabra por adelantado, ¿no? Para que nosotros tomemos consuelo, fortaleza, ánimo, no desmayemos. Y nos da visión a largo plazo. Amén. Porque muchas veces nosotros vemos solamente el momento que estamos viviendo y no vemos el futuro. Exacto. Por eso Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura que nos alumbra, como una antorcha en un lugar oscuro. O sea, nos muestra la obra completa. Así que bueno. Eso es hermoso, así que los invitamos que busquen ahí en Facebook como en YouTube, que están los programas anteriores, que tienen mucha riqueza y la verdad fue de mucha bendición para nosotros. Y ahora tenemos un tema nuevo que nos va a estar ahí compartiendo Ale leyendo. Queremos avisarle que Andrés por unos par de jueves no va a poder estar seguramente por temas de compromiso, nos va a estar acompañando acá Ale. Así que bueno, Ale, arrancamos. Como siempre decimos, lapicera, Biblia, hoja. Exacto. Para escribir todo lo que Dios nos quiere hablar y poder disfrutar. Bueno, simplemente agregar muy cortito para que no se extienda antes de leer. La porción que van a leer y la parte de estas palabras, esta mañana comentábamos con los siervos, que es totalmente antagónica a la carne de toda la vida, al pecado, al Adán. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que estamos hablando de un rey, estamos hablando de un libertador, estamos hablando de una persona de gran eminencia, de gran autoridad. Y en esta parte, todas esas características que las vamos a ver, él se muestra como siervo, el último de los últimos. Bueno, eso es lo que nos mostraba Isaías, ¿no? O sea, claro, pero tal cual. La grandeza y la humillación. Claro, él muestra en ahora hechos. Lo vamos a ver, pero ya relatado por alguien que fue testigo. No testigo presencial, porque Marcos no estuvo, pero creemos que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro. De Pedro. Porque Marcos fue un discípulo que anduvo mucho tiempo con Pedro, entonces entendemos que ahora ya es la vista de alguien que lo vio. Esa profecía cumplida en los hechos, ¿no es cierto? Así es. Bien, vamos a comenzar esta parte. Acuérdese usted, a medida que vamos, tome nota de los textos, y es muy importante para que después usted haga un repaso. Bien, dice así, este punto tiene como título Tomó forma de siervo. Y acá vamos a comenzar con Gálatas 4:4, que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. 700 años después que el profeta Isaías hablara con tanto detalle del siervo de Dios, se cumplió la palabra en una pequeña aldea llamada
Belén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Escuche, mire lo que es, y después uno dice, ¿está hablando de un siervo? Lo decíamos esta mañana cuando estábamos reunidos. Admirable, consejero, Dios fuerte, impresionante, Padre eterno, príncipe de paz. Eso lo encuentra en Isaías 9:6. Pero este niño venía al mundo a servir, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Así es, así es. Es inentendible, es lo que hablábamos esta mañana. La carne no lo entiende. No. Bueno, por eso fue rechazado. Si el Espíritu de Dios no te revela esto, decir no. Por eso decían, dale, hacé descender fuego, vamos, sacalo a estos romanos. No. Y bueno, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre. Carne ni sangre. Si no hubiera sido porque tuvieron una revelación, no lo hubieran conocido. Como mismo pero bueno, también Tomás, ¿no? Cuando resucitó tuvo que realmente Sí, verlo y tocarlo para creerlo. Porque Exacto. si no era... y ojo, eso que conocían las Escrituras, pero era simplemente algo anecdótico. Las conocían como se conoce un dicho, no como palabra de Dios. Porque si la hubieran creído que eran palabra de Dios, hubieran aceptado que Jesús era el Mesías. Pero lamentablemente a veces nos pasa a nosotros, leemos y nos queda ahí. Es que convengamos que el hombre natural, cuando vos vas a buscar, cuando vos estás en una situación de peligro y buscas una autoridad, que estás esperando? Que venga un hombre con toda su autoridad, con su armamento, con toda su fortaleza. Sí, fuerza humana. Una fuerza humana que te saque de esa situación. Nosotros cuando estamos débiles buscamos a alguien que no, es fuerte. Exacto. Entonces, ellos pensaban lo mismo. Va a venir y va a sacar la bota romana de nuestra cabeza. Sí. Y se encuentra... Y en realidad era fuerte. Sí. Pero no como el mundo. No como el mundo, al revés. Porque el mundo lo que presenta por fuerte en realidad es débil. Esa es la realidad. Bueno, Amén. Nos pasa de que hace poco, no me acuerdo el país, pero que hubo un golpe de Estado. Que vemos que el mundo, como siempre hablamos, ¿no? Que siempre usa esa fuerza como para demostrar, y Cristo fue totalmente diferente. Totalmente diferente. Y así también actúa en nuestra vida también, ¿no? Porque a veces pensamos que va a actuar de una forma y... Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo, ¿no? Que con el bien venzamos el mal. Jesús vino a vencer al enemigo, no solamente vino a dar su vida por nosotros en rescate, en pago, sino que también vivió una vida de victoria. ¿Y cómo lo venció? Haciendo bien, siempre. Haciendo bien. Humillándose, sirviendo, haciendo lo que Dios quería que sea el hombre. Ojo con las características que tenía Pablo. Sí, un hombre también. Un hombre que había sido duro. Duro, con mucha autoridad. Sí, más que autoridad, autoritarismo. Y tenía autoritarismo. Pues tenía las cartas firmadas para hacer sufrir a la gente que él creía que debía hacer sufrir. Y después termina al revés. Bien, continuamos. De los 4 evangelios, el título que lleva esto es El siervo según el Evangelio de Marcos. Ahí tengan a mano, queridos hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. De los 4 evangelios, el que más hace énfasis del servicio de nuestro Señor es el Evangelio de Marcos. Este escribió para los romanos. Esto es muy importante, para que vea por qué. Después cualquier cosa va a ser una aseveración, Beto. Y su propósito era demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero que vino en forma de siervo y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa cita está en Hechos 10:38. Por eso Marcos no dice nada de su nacimiento ni de su familia, porque lo único que importa del siervo, ¿qué es? Su servicio. Y en todo su evangelio se dedica a relatar cómo Jesús atendía a todas las personas que venían a él y tenía misericordia de los necesitados y de los descarriados. Bueno,
Para aclarar, como decía Alejandro, Sí. Los 4 evangelistas tuvieron propósitos distintos, escribieron a diferentes grupos. Mateo escribe para los judíos y hace mucho énfasis en su origen judío, en el cumplimiento de las escrituras, para gente que conocía la Biblia, la palabra de Dios. Marcos no, Marcos escribe para los romanos, no cita mucha palabra, no cita mucha costumbre judía, porque los romanos medio aborrecían a los judíos. Pero los romanos eran personas muy activas. La característica del Imperio Romano es hacer, hacían obras, hacían caminos, hacían. Entonces se fijaban mucho en lo que hacía la persona. Entonces Marcos hace énfasis en la actividad de Jesús. Lucas escribe para los griegos con todo lujo de detalle, porque los griegos eran detallistas, querían saber todas las cosas, entonces Lucas cuenta todas las cosas. Y Juan escribe para la iglesia. Exacto. Es el último evangelista y escribe directamente para los hijos de Dios. Exacto. Ese es el diagrama. Entonces usted recuerde que Marcos, al escribir para los romanos, ellos tenían, porque lo vemos cuando el romano viene por su siervo y amigo a pedir sanidad. Ellos le daban mucha importancia al siervo, que era su trabajador, mucha actividad. Todo el Imperio Romano estaba... recuerden, algo muy importante, siervo. En el momento que se escribió la Biblia significaba esclavo. Hoy tiene otra connotación la palabra siervo. Pero para ellos siervo era esclavo. O sea, esclavo. Las 2/3 partes del Imperio Romano eran esclavos. Esclavos, exacto. Entonces eran la mano de obra importante. Y el Imperio Romano fue un imperio que creció y tomó prácticamente todo el mundo conocido en esa época. Sí, sí. Bien, entonces recuerde la última parte de este párrafo que decía... porque lo único que importa del siervo es su servicio. Y en todo su evangelio se dedica a relatar cómo Jesús atendía a todas las personas que venían a él y tenía misericordia de los necesitados y de los descarriados. Usted observe esto, después vamos a hacer un pequeño comentario, que él no se dedica a evangelizar o a dar a personas, a cualquier persona, sino qué connotación que él venía a buscar a las personas necesitadas. Vaya tomando estos pequeños apuntes. Él relata que el Padre habló desde el cielo en su bautismo diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego mencionó que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Marcos 2:10, al levantar a un paralítico. También los demonios retrocedían y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Esto está en 3:11. Y por último, al estar colgado en la cruz, un centurión romano dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. 15:39. Qué cosa importante, queridos hermanos y hermanas, lo que es un testimonio de vida, ¿no? El testimonio de vida es el que marca a los demás viendo nuestra actitud en todas las cosas. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Cosa maravillosa. Pero esta grandeza de ser el Hijo del Dios viviente no impidió que Jesús se dedicara a servir a sus semejantes mientras estuvo aquí en la tierra. Qué tremendamente glorioso es esto. Que el Dios del cielo no tenga problemas de ocupar la posición más baja de la escala social aquí en la tierra. Como aclaró Beto, siervo, no como se conoce, porque él es siervo, no, esclavo, esclavo. En aquella época, la más baja era el ser esclavo. Esto es realmente grande. Esto es una posición grande. Y esto es una verdadera lección para nosotros, que también somos hoy hijos de Dios. Dice así: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17.
Pero esa posición tan grande que tenemos delante de Dios no debe impedirnos que tomemos la posición más baja para poder servir a los que nos rodean. Por lo cual, siendo libres de todo, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Y esto no lo dijo Cristo, esto lo dijo Pablo. 1 Corintios 9:19. Y quiero aclarar que Alberto después nos aclare cuál es el doulos, cuál es el siervo doulos. No, lo que quería primeramente aclarar es que, como dice acá, nosotros heredamos un reino, somos coherederos con Cristo, por causa de pertenecerle a Él. El Señor ha heredado un reino y nosotros también, pero en este tiempo no heredamos un reino para reinar, heredamos un reino para servir. Servir. Nosotros hoy en este tiempo, un día reinaremos con Él. Por eso Pablo dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. O sea, hoy nos toca a nosotros, como al Señor le tocó pasar por el valle del sufrimiento, de la cruz y de camino a la gloria, así también vamos nosotros en el mismo camino. Tenemos que tener en cuenta eso, porque nosotros queremos hacer un puentecito y saltar directamente a la gloria. Y ya ahora tener la gloria. Y no es el tiempo este de la gloria, es el tiempo del servicio. Y un siervo no tiene gloria. Ustedes fíjense, ¿quién le da gloria a los basureros cuando andan por la calle? ¿Quién le da gloria al mozo? ¿Quién le da gloria a la sirvienta? Nadie. Los siervos no tienen gloria acá. Exacto. Generalmente, cuando alguien va a una casa y está rica la comida y la cocinó la sierva, le dicen al dueño de casa, qué rica es que estaba la comida. O sea, la gloria la recibe el dueño de la casa y no la que lo hizo. Bueno, así también nosotros estamos en este tiempo, hermano. Tenemos que entenderlo esto, que se nos revele a nuestro corazón, que este es el llamado que Cristo nos hizo. No a ser gloriosos, grandiosos y maravillosos en esta tierra, sino a ser servidores humildes, pero grandes a los ojos de Dios. Porque ¿sí? Jesús dijo, ¿no? Porque el mundo no me conoció y el mundo tampoco los va a conocer. No, porque como decía Alejandro, el mundo tiene un concepto totalmente diferente. El mundo sirve solamente por interés. Tal cual. Por eso todo el mundo cuando va a buscar un trabajo, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué hay que hacer? No. ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto están las vacaciones? ¿Cuánto tiempo voy a trabajar? Después que pregunta todos los beneficios, bueno, me gusta. ¿Qué tengo que hacer? No, el revés. Totalmente. O sea, está totalmente invertido porque el mundo está a la inversa de lo que Dios hizo. Dios hizo una forma de vida. Que fue también más o menos la charla que tiene Jesús, ¿no? Cuando entra, que dice, ¿no? Yo entré, no me saludaste, no me diste Exacto. de beber. Bueno, o sea, no hubo servicio en ese momento. Pero no, a Jesús lo dice no. al fariseo. Claro, pero ¿por qué no lo honraban? Porque no lo trataban como alguien importante. Porque Jesús no estaba entre ellos, no era uno de ellos. Ellos se daban gloria los unos a los otros. Así Jesús les dijo. Sí. Se daban gloria. Oh, rabí, oh, maestro. Todo. Entonces, Jesús, ¿y usted quién es? No, un carpintero. Ah, qué ordinario. No tenía gloria. Y eso fue muy chocante. Pero Jesús no vino a molestar a los fariseos. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Porque a Jesús le importaba agradar al Padre, no a los fariseos. Es importante que nosotros tenemos que agradar a Dios, no a los hombres. Pablo decía, siervo de Dios, no de los hombres. Entonces, Exacto. es muy importante tener una visión correcta del siervo. Amén. No dijiste lo de doulos, ¿querés que lo diga yo? No, doulo significa esclavo. Claro, Doulo. pero ¿te acordás lo del agujero? Sí, nosotros ya lo explicamos eso. Eso ya lo Sí, explicamos. el esclavo voluntario, porque nosotros somos esclavos, pero por amor. Había una ley en Israel que una persona que había quedado esclava porque no podía pagar la deuda, cuando cumplía su tiempo de 7 años y volvía a la libertad, podía, si deseaba, quedar esclavo voluntario. Y entonces iba a la puerta donde estaban las autoridades y decía, amo a mi señor. Y por lo tanto quedaba esclavo para toda la vida y se hacía horadar la oreja. Y entonces era la marca de la esclavitud. ¿Por qué la oreja? Bueno, porque el siervo que tiene que tener, tiene oído para oír la voz de su amo. El que tiene oído, oiga lo que el Señor dice. Amén. Así es. Que Ahí era, está. ¿no? Que justo dijimos que Israel tenía prohibido tener esclavos, pero tenía una ley. Israel no podía tomar esclavos por la fuerza como tomaban las otras naciones. Los que eran esclavos es porque no habían podido pagar sus deudas, solamente por ese motivo.
Por eso, ¿por qué? Porque ellos habían sido esclavos en Egipto. Entonces Dios le dice, acordate que vos fuiste esclavo, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Sí, tal cual. Y gente que se crió en la pobreza, en la miseria y fue maltratada, luego después se olvida, pasa a una posición alta y termina maltratando a las personas como él fue maltratado, se olvidan completamente de lo Bueno, que... le pasó a los dos siervos. Al que mal se le perdonó, lo maltrató al otro, pobre. Después terminó por algo lo cuenta el Señor. ¿Sí? Porque es nuestra naturaleza. La naturaleza humana. Este encuentro de hoy, hermanos, por eso yo le digo que presten atención, porque esta mañana cuando lo preparamos, los tres me impactó mucho. Y son textos muy conocidos, pero impacta mucho cómo nosotros, si tenemos que andar como él anduvo, tenemos que prestarle atención a estas cosas del Señor. Bueno, vamos Seguimos. a acelerar un poco. En la posición más baja, Marcos también describe a Jesús como un humilde trabajador. ¿No es este el carpintero? Marcos 6:3. Y en este oficio invirtió el Señor muchos más años que en su ministerio de predicación. Desde muchacho y hasta los 30 años trabajó con sus manos para ganarse el sustento. Los romanos y los griegos pensaban que el trabajo manual era solo para los esclavos, pero el Señor demostró lo contrario. Gracias al Señor. Porque ¿quién inventó el trabajo? El Señor. ¿Quién lo puso a trabajar con sus manos a Adán? Sí, él. ¿No tenía que labrarlo el huerto? Sí. ¿Y labrar no es un trabajo manual? Sí, tal cual. Entonces Dios creó el trabajo manual. Vos hoy nos compartías algo, ¿no, tío? Acerca de esto de los romanos, del trabajo con las manos. No, que ellos consideraban que era deshonroso trabajar con sus manos. Era una vergüenza, que los ricos no trabajaban con sus manos. Entonces, ellos habían hecho una estructura social en la cual el trabajo era para los siervos y el disfrute era para los amos. La habían hecho bárbara. Bien. Sí, dos castas. Totalmente absolutamente separadas. Pero Jesús tomó la posición verdadera del hombre, porque el hombre fue hecho siervo de Dios de entrada. Nada más que era un siervo con libertad, que luego la perdió por causa del pecado. Y las espinos y el sudor y todo el sacrificio por ganarse el sustento con sudor en la frente vino por causa del pecado. Si no hubiera pecado Adán, nunca hubiera tenido que transpirar, porque el huerto producía de todo y en abundancia. Exacto. Que también hablamos, ¿no? Que muchos, que justo hoy hablamos, que muchos tomaban, ¿no? Como que Jesús era como un empresario en su época o un negociante bueno, pero... Bueno, los predicadores de la prosperidad, para justificar su enriquecimiento ilícito, hacen que Jesús era un millonario y que era un dueño de una empresa de construcción de no sé cuál, que tenía no sé cuántas obras en funcionamiento, no sé, pero no sé cuándo atendía la obra, porque andaba predicando todo el tiempo. Muchas carpinterías parece que así en serie. Pero ¿saben por qué pasan esas cosas? Porque las personas que escuchan a esos predicadores no leen la Biblia, lamentablemente. Exactamente. Se dejan llevar por lo que le dicen. Exacto. Si leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta. No nos va a confundir. No. Bien. Pablo decía, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Miren, como él cita, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 34, 35. Luego Jesús dejó la carpintería y se dedicó a servir al Señor a tiempo completo, pero no por eso dejó de ser pobre. Sonaron los pares de sufrir acá, como decía Alberto. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Y el apóstol Pablo aclara que hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo,
Estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6, del 5 al 10. Pero el punto principal del Evangelio de Marcos está en este versículo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso está en Marcos 10:45, para que lo remarquen. Esto resume la manera de pensar que tenía Jesús respecto de su vida aquí en la tierra. No para ser servido. Qué antagónico con nuestro yo, ¿eh? Sí, sí, y nuestra carne quiere que le sirva. Porque hoy, entre incluso los siervos de Dios, estoy hablando de los que tienen cierto cargo organizativo en la iglesia, hasta comen comidas especiales, quieren aciertos diferentes. Algunos, sí. Algunos, no todos. No todos. Nosotros con él tuvimos oportunidad de ir a distintos eventos y ver cómo buenos siervos de Dios, pero de golpe en el horario del break nosotros comíamos de una determinada cosa y ellos eran separados para comer en lugares diferentes. Lamentablemente, cuando se organiza, en vez de usar el modelo de Cristo, usamos el modelo del mundo. Y en el modelo del mundo eso es correcto y es normal. El modelo del mundo, sí. Entonces ahí está el problema. Honrar por lo que sos. Claro, por lo que aparentemente sos. Sí, sí, por lo que Por aparentemente el título sos. que tenés. Claro. No por lo que verdaderamente sos. Entonces, lamentablemente, muchas veces las organizaciones que hacemos dentro de la iglesia no son organizaciones de cuerpo, sino son organizaciones del mundo. La copiamos, sacamos el modelo del mundo y lo copiamos. Y ese es nuestro error, porque el cuerpo no se trata así. Exacto. Fíjense en cómo el cuerpo distribuye sangre a todos los miembros. Yo me como una magdalena y la magdalena llega desde la punta al pelo hasta la uña del pie. El cuerpo le entrega todo un poquito. Nada, no se queda una parte. La procesa en el estómago y hace todo. Todo. Y yo recuerdo... Entonces, somos un cuerpo, ¿no? Sí. Yo recuerdo de lo que está hablando la organización Alberto, hace muchos años atrás, como estudiantes de seminario, un día él fue invitado a un lugar y se acercó un hombre. ¿Te acordás cuando te dijo, ¿y usted qué cargo tiene? Ninguno. Soy hermano, ¿te acordás? Sí. No, y el hombre lo único que sabía que era estudiante de un seminario. Entonces, pero ningún cargo, no es diácono, no es... no, es pastor, esto. No. Bueno, y cuando lo presenta comienza a decir, y acá está el estudiante del seminario bíblico de fe, de Milton Pope, Sacaracataca, yo qué sé cuánto dijo. Porque, bueno, algo tenía que presentar, no podía decir que no. Pero porque es, lamentablemente, los que escuchamos también, porque de esto somos responsables todos los hermanos, no solamente un grupo. A veces se carga al grupo que dirige, pero los que son dirigidos también les gusta, porque quiere. Porque ¿quién estuvo ahí? Y un hermano, ¿qué hace? Y no lo conoce nadie. Qué aburrido. Exacto. Ahora viene el super, ultra, mega, archi, siervo, famoso, y vamos todos como los fans de los artistas. Lamentablemente hay mucho cholulismo entre los cristianos también. No es solamente responsabilidad, es de ambas partes, claro. Tal cual. Pero bueno, los que recibimos eso tenemos que ponerle un poco de veneno a esa naturaleza, rechazarla. Para que el Adán muera. Claro, porque si y no, escuchemos la palabra detrás de la persona. Claro, no importa quién la entregue. No, es la palabra de Dios. Porque todo ese mérito siempre Jesús se lo dio a Dios. Justo ayer veía una película cristiana, se llama Yo Creo, está en YouTube, de un nene que de chico cree a Dios, le cree, entonces cada vez que se encuentra una persona enferma, ahora con fe y la gente se sanaba. Entonces toda la gente alrededor empieza a decir el niño milagro. Y él decía, no soy yo, es Dios, yo no sano. ¿Cómo que no lo sanás vos?
No sabe, no, yo no Sí, sé, y todo el mundo, es Dios. yo la vi, se va detrás de él, Se va detrás de él. Sí. no de Dios, lamentablemente. Bueno, pero fíjate lo que dice ahí. Sí. Esa no era la forma de pensar de los discípulos. ¿Cómo Es tal no? cual, diferente a él, porque él decía, no para ser servido. Y acá esa no era la forma de pensar de los discípulos. Ellos estaban peleando por los puestos más altos. 2 de ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Ojo, esto implica poder, no significa Sí, sí, solamente sí. sentarse. Que un rey, el que se sienta a la derecha y a la izquierda, son los más poderosos después del rey. Tal cual. Y los otros 10, cuando los oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¡Qué tremendo! Jesús acababa de decirle que el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenaron a muerte y le entregaron a los gentiles y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos no estaban escuchando al Señor, sino que cada uno pensaba en su propio beneficio. Y escuchen esto, en ser el mayor. Tal cual, El Adán. es Adán. Si no lo hacemos morir, hermano. Adán en su mejor manifestación. En su mejor. Entonces Jesús los corrige diciendo, Qué lindo. les digo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Miren el paralelo, el antagonismo, hermanos. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, mostrando que el camino para la grandeza es el ocupar la posición más baja de todas. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Qué pregunta, ¿eh? Qué tremendo. ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22:27. Prácticamente toda la obra de Cristo fue el servir a los demás. Su carácter bueno y a favor de los desamparados no encajaba en la época en que vivió. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, Mateo 11:29. Pero eran pocos los que querían aprender. O sea, predominaba la naturaleza adámica. Y hoy ocurre lo mismo. Estamos demasiado ocupados tratando de subir en la escalera de los valores mundanos. Qué bárbara que está esta frase. Hoy estamos muy ocupados tratando de subir en la escalera de los valores mundanos. Y qué interesante que la esto. escalera de los valores mundanos, en vez de subir, baja. Baja. Es un engaño. Para el Señor baja. Hay otra escalera. Jacob la vio. Sí. Esa es la verdadera escalera, la cual tenemos que subir. Y la escalera, ¿a quién representa? A Cristo. Claro. Esa es la escalera al cielo. Ser como Cristo. Pero el mundo te ofrece todo lo contrario. Que en vez de subirte, te baja. Claro. Te arruina. Y fue como siempre decimos, ¿no? Que Satanás propuso subiré, pero terminó bajando. Bueno, Cristo Es terminó Y bueno, bajando. pasa con es la que el Pascua. mundo... Vos fíjate el tema de la Pascua. Cuando nuestra Pascua es Cristo, porque es la salvación, ya no necesita el dintel, pintar los dinteles, la sangre, los corderitos, porque era cuando venía la Pascua, y aparte otra cosa, Él muere en esa fiesta porque estaba lleno, porque venían a sacrificar. Eran 2 días de matanza y matanza de corderos. Sí, sí. Matanza y matanza de corderos. Y hoy vemos que nuestra Pascua es Cristo. Claro. Pero el mundo hoy sigue hasta los propios hermanos. La Pascua vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, la Pascua.
Si nuestra Pascua es Cristo, ya está. Nuestra Pascua es todos los días. Todos los días tenemos que celebrar. Y otra cosa que quería recalcar acá, Sí. que me llamó la atención, que Jesús dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, qué interesante, no dijo que gobernaban las naciones, sí, sino tenidos. que eran tenidos por gobernantes de las naciones, porque ¿quién gobierna las naciones? Dios, Claro. no la gobierna. ¿Qué tipo no rellenó? Dice. No Y dijo, si no diría toda autoridad me es dada. me es dada. Porque él tenía que haber dicho, saben que los gobernantes de este mundo, no, los que son tenidos, o sea, el mundo los considera Sí. los capos, pero en realidad el capo es mi papá. Qué buena, ¿no? Qué visión clara que tenía el Señor. Qué esperanza. Muy bien. Bien, y acá aclara cosas importantes. Sí, Miren, sí. Estamos demasiado ocupados, estoy repitiendo La la escalera, última. de la escalera que ¿no va es cierto? para abajo. La escalera de los valores mundanos. Miren, mejores ropas, mejores comidas, mejores casas, mejores salarios. Y esto ocurre desde que somos niños. Cuando nos peleamos por un juguete o queremos tener la mejor bici, hacer el mejor gol o tener la novia más linda, en la escuela nos copiamos para tener la mejor nota. Las naciones se ofenden y se pelean por el orgullo y la ambición de cada pueblo. Y por ese motivo van a la guerra. ¿Se puede llamar a todo esto un servicio humilde? No, de humilde no tiene nada. Nada. De humilde la palabra. ¿no? Y vos fíjate, no podemos contar la cantidad de fracasos, desdichas, descontentos, sufrimientos y depresión que produce el querer solo ser servidos y no estar dispuesto a servir. Porque es el cargo más grande que dio Dios, Sí. el servir. Nuestra cultura nos ha enseñado que nos tiene que servir. Bueno, hoy se ve con los planes. Con Sí, todo, sí. Nuestros padres tienen que consentirnos, nuestros maestros aprobarnos y nuestros semejantes reconocernos. Es como vos dijiste al tipo que empleado. Entrega su currículum, cuánto gano, vacaciones, Sí, mi derecho. todo el derecho. Creemos que estos son nuestros derechos y luchamos por ellos. Muchos siervos se desaniman cuando no son reconocidos y cuando no hablan bien de ellos. Muchos misioneros se vuelven a sus casas cuando les parece que no tienen éxito. Y muchas personas se van de la iglesia porque piensan que no las tratan como merecen. Esto es muy doloroso, pero es muy real. Pero eso muestra que la mentalidad es todavía natural, que no ha sido renovado su mente. Entonces, cuando nosotros nos ofendemos porque no nos sirven, porque no nos atienden, porque no nos escuchan, porque no nos miran, porque no nos hacen mimito, estamos en el hombre natural. Y en realidad no es así, porque el Señor nos está llamando a que vengamos, no a que nos sirva, sino a servir. Exacto. O sea, el Señor nos llama, nos convoca como hijos, pero para servir. Nuestra tarea en la iglesia sería aprender a servir, no aprender cuánto mejor me van a servir a mí. Exacto. O sea, demandar servicio. Pero bueno, porque la mente natural opera y porque muchas veces el mensaje que nosotros predicamos también es un mensaje mundano de venga que lo vamos a servir. Venga, exacto, que le vamos a solucionar los problemas. Venga, que va a tener todo. Venga, que le va a ir bien. Venga, entonces, lógicamente, después, ¿qué van a hacer? Van a reclamar todo lo que le prometimos. Porque muchas veces, lamentablemente, erramos porque queremos conquistar a la persona con un mensaje que atraiga a la naturaleza humana. Y lamentablemente, si vos lo atraés con caramelo, tenés que seguir dándole caramelo. Cuando Jesús les dio de comer, no les dio de comer para atraerlo. Ya ellos habían ido detrás de Jesús y les habló la palabra. Después los vio con hambre y les dio de comer. Pero ellos se confundieron. Al otro día fueron detrás de los panes y los peces y Jesús no, lo paró en seco. Y le dijo, no. ¿Ustedes vienen por los panes y los peces? No. Su ruta. Primero la vida eterna. Primero la vida eterna. No, incluso los apóstoles dicen palabras duras, señores, esta. Y ahí nomás le dijo, bueno, muchachos, ¿ustedes no entienden? No, le dijo, ¿ustedes se quieren ir también? No. Bueno, Pedro
a pesar de todo, que nosotros tanto lo criticamos a Pedro, fíjense que Pedro dijo, no, tú tienes palabra de vida eterna. Tienes palabra de vida. Gloria a Dios, ¿no? Qué bueno que podamos entender que la vida eterna no consiste en la Exacto. abundancia de los bienes que se posee. Antes de seguir, Ale, vamos con los saludos. Vamos con los Sí, saludos y vamos ya a está. dale. Ahora tenemos a Cristian ahí. y Estamos en la nuestros mitad, ¿eh? Amén. Queridos Bueno, hermanos a tu lado. vamos ¿Y a nos leer falta? algunos comentarios que nos están dejando acá por el lado de YouTube. Dice Beatriz Elisa Cagnolo, bendiciones, paz, hermanos. Iván Denzel también nos está mirando, Dios los bendiga. Juancho, Alejandro y Alberto. Adriana Verónica Lisa, Dios los bendiga, anime y fortalezca su vida. Amén. Matías Martínez, bendiciones hermanos, saludos desde acá, la unidad 2 de Sierra Chica, pabellón 5. Dios fortalezca cada día. Y Miguel Ángel Torramorel, un saludo hermanos, los estamos viendo en familia. Después por el lado de Facebook tenemos Joel Fernando, un abrazo y bendiciones desde la unidad número 2. Y Lidia Sandroni, bendiciones hermanos. Esos son todos los mensajes por ahora. Le agradecemos a cada uno de los que nos están Sí, mirando, gracias. que están Amén. dejando los comentarios y les animamos para que sigan compartiendo el link, ¿no? Así puede llegar a más personas en los programas que estamos haciendo. Amén. Recuerden que al finalizar también vamos a pasar una placa con todas las actividades, tanto online como presencial, para que estén sabiendo, Juan. Muy bien, gracias, Cristian. Quiero aclarar algo, que queremos que lo compartan, pero no porque estamos detrás de que nos pongan suscribite y todas esas cosas, porque hoy todo el mundo está en las redes buscando aprobación a través del like. Nosotros no nos interesa, por lo menos a mí, hablo en título personal, me interesa un corno los likes y todo eso. Nosotros estamos predicando la palabra y deseamos que la palabra llegue a las personas, nada más. Si nos reconoce, y si no, estamos haciéndolo para el Señor. Amén. Así es. Muy bien. ¿Seguimos, Ale? Sí, sí. Les vamos a dar un poquito más rápido ya, porque es el Cronos, aunque estamos en el Kairos, el Cronos no para. Dale, Crono. Una vida con propósito. Marcos describe a Cristo como un siervo con una misión. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer y lo hacía lo mejor posible. A las personas les predicaba el Evangelio. Toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Marcos 4:1. A los discípulos los animaba a dejar todo y a seguirlo. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. 1:17. Y a los judíos de la sinagoga les enseñaba con autoridad. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. 1:22. Al endemoniado lo libertaba. Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. 1:25. Y a los enfermos los sanaba. Vino a él un leproso, rogándole, y hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. 1:41 al 43. Todo de Marcos, ¿eh? Todo de Marcos, todas estas citas que he dado de Marcos, Evangelio de Marcos. Pero también, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. 1:35. No se quedaba en la cama hasta tarde porque quería aprovechar bien el tiempo. Porque sabía que todos tenemos un tiempo limitado aquí en la tierra. Esto es muy importante, hermanos. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 9, del 4 al 5. Quiero aclarar que acá cuando Jesús dice la noche viene está hablando de la muerte. El día representa los días que tenemos acá en esta tierra y la noche representa el tiempo que ya no vamos a poder trabajar más porque no fuimos de esta tierra. Por eso el Señor, por eso Pablo dice muchos duermen en 1 Corintios en el tema de la Santa Cena. La gente lo seguía a pesar de que él se apartaba para descansar.
les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él le dijo: dadle vosotros de comer. Marcos 6, del 31 al 37. Su corazón amaba a Dios y a las personas a las cuales tenían que servir. La solución de los discípulos era: despídelos. Totalmente diferente, ¿no? Que cada uno se arregle como pueda. Ya está. Que se vayan. Y a los niños, ¿no? Que se vayan. Y bueno, hoy pasa que muchas veces, hermano, ¿sabe que estoy pasando? Bueno, voy a orar por usted. Sí, sí. Claro. Que se vaya, que se le arregle. Que haga como pueda. Voy a orar por usted, nada más. Ay, Que Señor Dios nos mío. ayude, ¿eh? Que se vayan estas personas, así nos dejan tranquilos. Con Jesús. Ellos se Con querían Jesús. quedar ahí, en el grupito. Pero Jesús le mandó a darles de comer. Aleluya. Gloria a Dios. Tanto nos parecemos a los apóstoles. Dios mío. Tan, 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 Y tan. sí. Pero no Pero te qué digo bueno. que pasa que, hola, sí, hermano, voy a estar orando por usted. Qué bueno que Jesús no se frustró viendo la naturaleza humana, sino que siguió adelante. Qué bueno que Dios insiste con nosotros, no nos desprecia por nuestra debilidad y por nuestra falta No, de comprensión. Qué paciencia que tiene el Señor. no, la verdad que sí. No por eso pasó por alto el pecado en la vida de quienes lo escuchaban. Porque recuerda, él tuvo misericordia, pero no por eso, Claro. ojo, él estaba atento. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Mira cómo él leía Isaías. O sea, él tenía tranquilidad de lo que decía. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. 7, del 6 al 7. Estamos refiriéndonos a Marcos. Estaba lleno de gracia, pero también de verdad. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso se encuentra en Juan 8:11. Qué va. Y dice el proverbio que la misericordia y la verdad las atemos a nuestro cuello y las escribamos en la tabla de nuestro corazón. Amén. Son las dos cosas. Porque solo misericordia No. pasa por alto el pecado. Y solo verdad es intolerante y no acepta Claro. la ruina de las Bien, personas. No, no, por no. misericordia y verdad se corrige. Se también. corrige. Sí. Exacto. Es la Jesús única forma. tenía las dos cosas. Le ayudaba, los entendía, pero también le decía: no, pero esto está mal, esto no va. Exacto. Gloria a Dios por Que fue nuestro lo que Dios. hablamos, creo, unos jueves anteriores, que él nunca, o que vos compartiste un domingo, que Jesús nunca, o sea, él ama, pero nunca en ese amor encubre el pecado, sino No. lo No. expone para poder Dios sacarlo. aborrece el pecado. No, no. Bien. También era un hombre de fe. También era un hombre de fe. Usaba esa capacidad para creer que Dios tenía el control de todas las cosas. Se refería al Padre, ¿no? Por eso no se asustaba cuando se levantaba una tormenta, pero se levantaba una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4, 37 al 38. Y los hermanos pensaban que se iban a ahogar en el mar, pero él les preguntó: ¿por qué estáis así
amedrentados. ¿Cómo no tenéis fe? Acaba él ahí. No, y él tenía fe. Sí. Cuando se casó mi hijo mayor, después que uno de los dos pastores se casó con dos pastores, uno de los mensajes de uno de ellos, ustedes recuerden Yo que me acuerdo. ¿te acordás? Dice, miren y recuerden, Jesús está en su arca. Sí. Y habló de las bodas también, que Jesús proveyó. Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Las pisadas del Maestro. ¿Cuántos ejemplos para nuestra vida, verdad? Nosotros también debemos dedicarnos completamente a servir a las personas que nos rodean. Si alguno está tosiendo, trague, agarre un poquito de agua y lo repito de nuevo. Nosotros también debemos dedicarnos completamente a servir a las personas que nos rodean. Amén. ¿Tomamos agua? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos No, pero dicen gloria a Dios? Creo que muchas veces, como estamos compartiendo, que cuando uno cree, ¿no?, en Cristo y nace nuevo, esa vida nueva te hace Sí, servir. es pero hay que dejarla salir. O sea, hay que negar nuestro hombre natural. Claro. Porque nuestro hombre natural, que todavía, aunque está crucificado con Cristo, si nosotros le damos lugar, Sí. él no quiere. No quiere. El que quiere servir es el hombre nuevo, porque el hombre nuevo es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Mirá lo que dice justamente con respecto a este servicio. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, del 15 al 18. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué cosa? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, qué hermoso esto, vida eterna. O sea, de acá nada, no, allá, vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, del 7 al 10. Si no, perdóname, Alex, no es sí. que no vamos a tener nada acá. Vamos a tener, la vida eterna es Amén. comunión con Dios. La vida eterna es intimidad con Dios. Eso es la vida eterna. Gracias. No es solamente una vida en el futuro. Hoy podemos gozar y disfrutar de la intimidad con el Señor. Podemos estar con Él, Que eso conocerle, Amén. amarle y andar con Él. Eso vale mucho más que lo que perdemos. Sí que perdemos un montón de cosas, pero ¿qué viene a cambio? La vida eterna. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Así que podemos conocerle en intimidad. Que fue lo que hablamos recién hoy, hace un poco atrás, ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Claro. Estamos Amén. hablando de la posición, Tal ¿no? cual, tal cual. Si nosotros nos disponemos a servir, Dios preparará los momentos, los lugares y las personas necesitadas para que nosotros podamos servirle. Esto es un punto importante, hermanos, porque debemos depender, todos podemos tener buenos deseos. Tal persona necesita, voy a verla, vamos a predicarle, vamos a hacer, pero ¿te está mandando el Señor? Depender del Espíritu. Repito, si nosotros nos disponemos a servir, Dios preparará los momentos. No está hablando si a vos te queda bien, viniste del trabajo, cae fin de semana. No es cuando a mí me gusta, No es ni cuando me a queda mí cómodo. Exacto, no. Dios preparará los momentos. Y mira lo que dice, los lugares, no sé si ya en tu casa, en mi casa, en la casa, en el parque, o en la esquina tomando un café, en el bar de la esquina, yo qué sé. Dios preparará los momentos, los lugares y mira, y las personas necesitadas para que nosotros podamos servirlas. Qué importante es esto. Pero no debemos descuidar nuestra comunión íntima con Dios. O sea, que la obra no nos quite nuestra relación. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Perseverad en la oración.
velando en ella con acción de gracias, Colosenses 4:2. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, Hechos 12:5. También, ustedes fíjense la permanente oración, ¿no? En esto. También debemos confiar en el Señor sabiendo que a los que ama a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Por tanto, ninguna cosa mala puede pasarnos. Todo lo que Dios permite que venga sobre nuestra vida está calculado por Él para nuestra prueba de fe. Perdón, ¿estoy bien? Por Él para nuestra edificación. Ahí está. Para nuestra edificación. Este es otro punto importante, hermanos. Todo Dios permite que venga a nuestras vidas calculando que va a ser para nuestra edificación. No dice si entendemos o no entendemos. Porque lo que viene, viene. Si no lo entendemos, esperemos. Creemos. No hay que entenderlo, hay que creer. Bien. Por tanto, ninguna cosa mala puede pasarnos. Todo lo que Dios permite que venga sobre nuestra vida está calculado por Él para nuestra edificación. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Santiago 1:2-3. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada como en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro capítulo 1, del 5 al 7. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 46, del 1 al 3. Gloria a Dios. Pero me hace acordar a Habacuc, ¿no? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya nada, con todo, me gozaré. Me gozaré en Jehová. Me gozaré. Sí. Bueno, pero es lo que hacía el Señor, ¿no? Que en los tiempos difíciles Él miraba al cielo y se gozaba. Y ahí vemos, ¿no? los salmos, ¿no? Que desde mi angustia, desde ahí clamé. Desde mi necesidad a Dios. O sea, no debemos cerrar los ojos a los problemas. Debemos verlo, pero luego debemos ver a quien es mayor que nuestro problema, ¿no? Así es. Y fue lo que también pasó, ¿no? En Monte, en Getsemaní, ¿no? Con Jesús, que en su momento difícil fue y que hizo orar, ¿no? Y los discípulos se durmieron. Muy bien. Bien. Sigamos. Pero estaba en también, 1 Pedro 5 del Salmo 46. Salmo 46 del 1 al 3. Pero también Marcos muestra cómo Jesús enfrentó la burla y la acusación falsa. Otro tema que tenemos que Entonces enfrentar. el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Marcos 14, 60. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilatos diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Tremendo. Esto me llama la atención. Está en Marcos 15 del 4 al 5. El tipo, en vez de despreciarlo, decía se maravillaba. Porque era un reo raro, que no se defendía, porque Pilato sabía que no era culpable. Claro que sabía. Y aparte le viste la esposa cuando le dice, tened cuidado con este. Y él estaba esperando que Jesús se defienda, que Jesús interceda. Y Jesús le dijo, hacé lo que tenés que hacer. ¿Sabés que tengo autoridad sobre tu vida? Sí, la tenés porque te la dio mi padre. Es muy fuerte eso. Sencillo. En la cara, ¿eh?
Bueno, pero qué tremendo, ¿no? Que cuando la mente está cerrada, este hombre no entendió. No. Igual, a pesar de todo, a pesar de estar hablando con Dios, porque estaba hablando con Dios, ¿no? Nunca se imaginó Pilato que iba a hablar con Dios cara a cara. No entendió, Pero la política le ganó. ¿sí? Era un Porque hombre muy político. estaba sumergido en este mundo. Y como este mundo es opuesto a Dios, no podemos servir a Dios y servir a este mundo. Claro. Entonces él tenía que servir al César. Y eso lo arruinó. Lo mató. Bien. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue condenado con los inicuos. 15, 27 al 28. Marcos relaciona este sufrimiento con Isaías 53, como se aclaró la clase anterior, todo esto, diciendo que todo esto que pasó el Señor era necesario, ¿para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Todo lo soportó el Señor por amor. Oh, qué grande es el amor de Dios. Pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, como dice Romanos 5:5. Nosotros también tenemos dentro de nosotros mismos al Espíritu de Cristo para poder soportar cuando nos maltratan y nos acusan mintiendo. Sí, cuando nos acusan mintiendo. Ojo, mintiendo. No cuando te acusan cuando metes la pata realmente. Ojo. Pedro dice algo maravilloso, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No de los hombres. No de los hombres, de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Creo que hace un Hasta jueves atrás compartimos, ¿no? que a Pablo se lo oponían porque sufría mucho. Claro. Le ponían Sí. en duda. Ponían en duda que era un siervo de Dios, porque decían, ¿cómo si es un siervo de Dios? ¿Por qué anda así? Sufriendo tantas cosas. Bueno, y nosotros también, hoy en día llega la noticia, están persiguiendo hermanos por allá. Oh, pobres hermanos, vamos a orar por ellos. A nosotros decimos pobre hermano, a los que están sufriendo y padeciendo por causa del Señor. Y nosotros cuando nos quieren tocar algo, lo primero que hacemos es un piquete. Y salimos a manifestarnos públicamente a que no nos toquen nuestros derechos. Estamos realmente confundidos. Porque Santiago dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Claro. El otro, no me acuerdo quién era que me preguntaba por qué la primera generación, la segunda, los primeros cristianos, ellos soportaron tan fácilmente el sufrimiento. Si eran mejores que nosotros. Le digo, no eran mejores que nosotros. Simplemente era lo que veían en sus pastores, era lo que veían en todo el mundo. Tal cual. Porque los apóstoles lo vieron a Jesús y los hermanos lo vieron a los apóstoles, porque todos, menos Juan, murieron violentamente. Y que maten a los cristianos era algo común. Así como nosotros decimos, oh, fulano cambió la casa. Oh, ¿qué tal? No, lo mataron al hermano tal, lo mataron al hermano... Era lo normal. Entonces... cuando ya comenzaban, desde el primer día que se convertían, sabían que podían entregar su vida para el Señor. Por eso digo, hoy se predica un evangelio donde venía Cristo que no te va a pasar nada malo. Y entonces, lógicamente, cuando me quieren tocar, grito como un chancho, imagínate. Porque no soy predicado correctamente, no se me presentan los modelos bíblicos. No miramos a la Biblia, miramos al mundo. Ese es el problema. Y hoy nos encontramos el mundo, ¿no? Como decías vos hoy, con las redes sociales, exponiendo, ¿no? una vidriera de lo que se podría hacer y en sí a veces no es el modelo. Es digamos, que, correcto. a ver, nosotros tenemos un organigrama, ahora estamos trayendo esto los jueves y fenómeno. Pero si hoy nos preguntamos, y los estamos haciendo partícipe a los que nos escuchan, ¿estamos practicando y viviendo el verdadero evangelio de Jesucristo? Bueno, eso es la tarea que tenemos todos cada día de mirarnos en el espejo y ver y que Dios nos pruebe, ¿no? David, después que sufrió el fracaso terrible que sufrió, Sí, con Betsabé. después le decía, Señor, pruébame, escudriñame
y ve si hay en mí camino de perversidad. Entonces, eso es algo que debemos hacer permanentemente. Ir a la presencia de Dios, porque es la presencia de Dios donde se ve el pecado. Sí. Isaías se dio cuenta lo que era cuando fue a la presencia de Dios. Mientras andaba sin mirar a Dios, todos los demás estaban mal. Ay para aquel, ay para aquel, ay para aquel. Pero cuando fue a la presencia de Dios, ¿qué dijo? Ay de mí. Ay de mí. Se vio a El sí mismo. 6, sí. Se vio a sí Entonces, mismo. eso nos lleva a el espejo, ¿no es cierto? A mirarnos en la presencia de Dios. No compararnos y recibir, porque a veces nos miramos entre nosotros. Che, ¿qué te parece a vos? No, está bueno, Ale. Está bueno, está bien. Y vos, no, sí, va bien, va bien. Sí, sí. Cuando David le puso sus planes a Natán, dijo, mira, voy a hacer un templo, así, así, así. Qué bueno, dijo Natán, dale, dale que va, qué buenísimo, buenísimo. Pero Natán se fue a la casa y Dios le dijo, Natán, que no. No, no, no. Decirle a David que no. Sí. Terrible. ¿Qué pasó? No, lo va a hacer su hijo, él no lo va a hacer. Entonces vemos que a veces por emoción... Y Samuel eligiendo al segundo exactamente. rey. Iba a ungir en la casa de los hijos de Isaías. Ya lo quería ungir al primero. Al primero lo miró con soldadota hermoso. No. Y hasta que no vino el último. Y hasta le preguntó al padre. Sí, o Usa. ¿No tenés más? Usa, que extendió su mano queriendo ser más bueno que Dios. Y Pedro jamás te acontezca esto, Señor, ¿no? Bueno, esa es la naturaleza. Es lo que estamos hablando hoy, decir, conocemos tanto de la palabra. ¿Estamos viviendo realmente el Evangelio? Claro, el tema es que conocemos mucho de la palabra, pero no conocemos mucho de aquel que habló. Claro. Porque yo puedo Más escuchar, intimidad. querido, 1000 discursos de una persona y no conocerlo en la intimidad. Claro. Un día viviendo con él en su casa, voy a aprender más que 1000 discursos. Exacto. Porque ahí lo voy a conocer, cómo es, tal cual. Y a Dios lo tenemos que conocer. En la medida que lo vamos conociendo, esto se va a ir formando en nosotros. Porque es indefectible que si vivimos en la presencia de Dios, vamos a servir. No puede suceder otra cosa. Porque si miramos al siervo, nos vamos a convertir en lo que miramos. Saben que cuando dos personas andan juntas, se vuelven parecidas. Y si andamos con el Señor, tal cual. Y siempre el mayor afecta al menor. En los hermanos el mayor siempre afecta al menor. Y Cristo va a transferirnos su imagen, ¿no es cierto? Su vida. Vos sabés que lo que decís me hace acordar el día que fui con el Tata, con Luis Aníbal del Pino, una semana a Córdoba. Él enseñaba en un lugar y yo en otro. Y fuimos en mi camioneta. Y yo dormía con él en la misma pieza. Compartíamos almuerzo, cena y dormía en la misma pieza, en 2 camitas. Lo conocí ahí más en esa semana que todo el tiempo que había estado porque por acá. Cuando yo expongo la palabra, la que la gente está viendo es un don. En cambio, cuando convivimos, lo que la gente está viendo es mi carácter. Claro. Esa es la diferencia. Bueno, seguimos. Durante siglos. Durante siglos, los maltratados siervos de Dios han encontrado valor en el ejemplo del siervo sufriente y han recibido fuerzas para sobrellevar situaciones difíciles al verse perseguidos por causa de su nombre. ¿Por qué? ¿Qué son nuestros sufrimientos comparados con los suyos? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Espectacular. Qué efecto que producen, ¿no? Las palabras del Señor. Paciencia y consolación. Y esperanza. Tal cual. ¿Cuánto necesitamos cuando estamos sufriendo injustamente? ¿Cuánto necesitamos? Tener paciencia. Sí. Pero bueno, ahí en eso se muestra el carácter. ¿Sí? Ahí manifestamos a Cristo, cuando padecemos pacientemente, cuando sufrimos calladamente, cuando realmente mostramos el carácter de Cristo. Porque hoy estamos en un tiempo donde es fácil reclamar los derechos. Hay hasta organismos estatales que nos defienden, ¿o no? Sí. Entonces cualquier cosa enseguida podemos reclamar, pleitear, cuestionar.
Pero nosotros vemos que los primeros cristianos no reclamaron, no. Los reclamos y los apologetas, los hombres que le reclamaban a los perseguidores romanos, surgieron allá por el siglo II. Recién. Allá por el siglo II. Y ya en el siglo III, bueno, ya terminó la iglesia casándose con el poder. Con Constantino. Claro. Pero digo, ya se estaba gestando, la iglesia estaba perdiendo su pureza y hombres que se convertían, y sabios e inteligentes, capaces en el mundo, y se convertían a Cristo, entonces venían con esas ideas. Che, pero podemos pedir, che, pero podemos hacer esto, che, pero que, porque yo lo hacía antes. Y entonces ahí es donde se contamina la iglesia, donde vienen hombres que con buenos deseos, con buenas intenciones, pero con una mente no renovada por el Espíritu, siguen con la misma mente natural. Entonces terminamos ejerciendo una actitud mundana, disfrazada de piadosa, ¿no es cierto? Porque lo hacemos para el Señor. Pero en realidad hemos perdido mucha de esa capacidad de sufrir que tenía la iglesia. Y esto se va adquiriendo de generación en generación. Quiere decir que si nosotros perdemos esa capacidad, los chicos que vienen detrás nuestro van a tener menos capacidad, porque esto se va deteriorando. Dice que los que entraron a la tierra prometida, bueno, conocían a Jehová, tuvieron temor. Después los hijos de ellos, bueno, vieron que sus padres temían a Jehová. Pero después se levantó otra generación que no temía a Jehová, porque ya fueron perdiendo la visión espiritual. Entonces, muy importante recuperar una visión espiritual de la iglesia y aprender a sufrir calladamente. Nos cuesta tanto, pero tanto. Estamos tan contaminados con que tenés derecho, que no puede ser, que cómo te van a tratar así, que cómo puede ser, que cómo nos van a despreciar, por qué a nosotros no. Y a mí me pasa. Pero ese es el espíritu del mundo. A mí me pasa. Ojo, que a mí también me pasa, ¿eh? Ahora nosotros estamos reclamando para que nos dejen entrar a las unidades y yo digo, pero ¿cómo? Si lo dejan entrar a ese, si lo dejan entrar a aquel, ¿por qué no lo dejan entrar a nosotros? Bueno, pero ahí está. Ahí está, que nosotros no somos... ¿No está en control? No, pero aparte, nosotros no formamos el grupo de los demás. Nosotros no pertenecemos al grupo. Nosotros somos aparte, somos otra cosa. Nosotros somos siervos de Dios y estamos entrando con otra tarea. Entonces, ¿dónde está la resistencia? ¿Dónde el enemigo se opone? Bueno, cuando se quiere predicar el evangelio, lógico. Si vamos a hacer un partido de fútbol, todo bien. Vamos a hacer una bailanta, chiflan y saltan todos. Ahora vamos a predicar el evangelio, ya. Vamos a ver si lo dejamos. Entonces, es normal. Y uno quiere a veces hacer valer los derechos. Sí. Pero bueno, ahí es donde tenemos que recordarnos. Porque a veces querer hacer una buena actitud, digamos, traba esa voluntad de Dios, que fue lo que le pasó a Pedro, ¿no? Cuando lo vinieron ahí a agarrar a Jesús, y fue una buena actitud que cualquier amigo haría, ¿no? Ahí querer ayudarlo, pero no... Pero no es así, le digo. No es así. ¿No? Pedro, no es así. O sea, el evangelio no es así. Cuando nos humillamos, Dios nos levanta. Y ahí está, cuando vos ves que Dios te levanta, cuando vos ves que Dios te abre la puerta, cuando vos ves que Dios te honra o permite que se te reconozca un derecho, cuando lo hace Él, que no es fruto de mi esfuerzo, sino que Dios, ahí sí se glorifica el Señor. Porque Dios lo hace, Dios también lo hace. Dios muchas veces nos defiende, muchas veces nos exalta, pero lo hace Él en su momento y en su tiempo y cuando Él quiere, para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Bueno, toda esta primer parte, hermanos, que hemos visto con respecto al siervo, tiene un cierre y vamos a hablar de la Gran Comisión. Exacto. Pero la Gran Comisión, yo porque creo que el servicio tiene un propósito. El servicio es justamente... ¿A quién? ¿A quién? A los demás. A los necesitados. A los necesitados. Y los necesitados no estamos hablando de dinero, de comida, de nada de eso, que es un anexo, sino el que conozcan al que fue el Salvador del mundo. No tengo ni plata ni oro. Claro. Pero lo que tengo te doy, tal cual. Buenísimo. Cuando a Pedro, la verdad, vio la necesidad y le dijo, mira, quiero. Quería cuando él le dice, dame una moneda. No tengo plata, pero lo que tengo te doy. Yo deseo que estés bien. Sí. No solamente y ojo, eso. Fue eso. Porque el paralítico no solamente se sanó, creyó. Creyó y se sanó y creyó.
No, creyó, porque Pedro Todo. le dice, Sí. este creyó, le dice a todo el mundo, creyó en el nombre. Exacto. No es solamente. Porque ahí hubo conversión y sanidad. Exacto. Lo Primero más conversión. Lo más importante Para la no es la sanidad. Jesús muchas veces a las personas le hablaba primero del pecado, le perdonaba los pecados. ¿Y cómo le perdonaba los pecados? Claro, porque es más importante perdonar pecados que sanar el cuerpo. Tal cual. Entonces nosotros tenemos una comisión para todo. Tal cual. Bien. Por todo el mundo y a toda criatura. Y ya terminamos este punto. Después de la noche viene, ¿qué viene? El amanecer. El siervo sufriente es también el siervo victorioso. El sepulcro no pudo retenerlo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo dice el Salmo 16, versículo 10. Las mujeres, muy de mañana, el primer día de la semana, fueron a buscar un muerto para ungirlo. Pero se encontraron con unos ángeles de Dios que le dijeron, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros en Galilea. Esto me impacta el por qué a Pedro exclusivamente. A Pedro. Lo vamos a analizar en otro momento. De vosotros a Galilea. Allí le veréis. Como os dijo, parecía que todo había terminado, pero no era así. Los ángeles le dijeron, va delante de vosotros. Maravilloso. Gloria a Dios. Jesús sigue andando, no descansa. Sigue delante de nosotros, marcándonos el camino. Amén. Hermano, qué cosa maravillosa. Él ha resucitado, su palabra se cumplió. Si ustedes obedecen su palabra, lo verán, aleluya. Ellos querían ver para creer, pero Jesucristo quiere que vivamos por fe, Importante. que creamos, Importante. no que miremos, que creamos. Qué tremendo es tener esta seguridad de que el Señor va delante de nosotros. Él va. Él va. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero tenemos que tener un oído. Está el salmo que lo nombramos, ¿no? Hace un tiempito. Lo pondré a Jehová por delante de mí y no seré conmovido. ¿Cómo era Sí, ese? a Jehová he puesto delante de mí, Eso. por tanto no seré conmovido. Ahí está. Lo dijo David, creo. Dijo David. Por fin, para confirmarlos y terminar con su incredulidad, se les apareció y les reveló sus planes. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque, bueno, en esto hay amor, ¿ven? Claro. Y la paciencia del Señor. La paciencia del Señor. ¿No? Porque nosotros cuando vemos Cuando hacemos incredulidad, esto, y vemos dureza de corazón, tenemos tendencia a despreciar a las personas. claro. Jesús no lo despreció. No, esto es amor. Le dijo, cambien, Esto es amor. desechen la dureza de Esto corazón. es amor. Por eso es importante cuando se educa tener un corazón con mucho amor para corregir con amor. Sin amor, y el Señor... Por Porque eso, no, como decíamos, no le dejó pasar el no pecado. lo dejó Pero pagar. les reprochó Les reprochó. y los mandó. Pero no habían creído, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la tarea a realizar desde hace 2000 años. Llevarle el evangelio a todas las personas, en todos los lugares. Y la orden es ir, vayan, no se queden parados, no se duerman, no se distraigan. No iban a estar solos. El Señor estaría todos los días con ellos y con nosotros. Aleluya. Igual nosotros tenemos que cortar la frase. Dejalo que la ligue. Me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Viste? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nos ha dado ¿Entendés? Bien fanqueada la viola. algo grandioso. ¿Sí? ¿Qué es?
Pero vos con los patrones tenés que ayudarlo. Sí, Alberto. Porque él está haciendo rítmica con la viola. Hagamos discípulos, ¿Entendés? no solamente. Y vos con los patrones apuntalás a él y al piano. Y que demos, El batero se tiene que pegar a vos también. Pero hacer ¿Entendiste? Ezequiel. Enseñarle, cuidarlo, no estar con él. Bien. A ver si la podemos pegar con... Un poquito más que darle un papelito y que Hacer sepa discípulos. de que hay un Salvador, ¿no? Bueno, orá conmigo, recibí la salvación, ya está, listo, me voy, sigo viaje. Y después esa persona, ¿qué? Porque Jesús dijo que le predicáramos, que los bautizáramos y que le enseñáramos todas las cosas que Jesús había mandado. A veces el evangelismo solamente, bueno, le doy un tratadito a la gente. No. Está bien, es bueno, es una buena obra, sí, pero no está completa. Porque si esa persona lee el tratadito y se convierte, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Quién la guía? ¿A dónde va a parar? Una oveja nueva. Claro, pero una oveja que no tiene pastor. Y las ovejas sin pastor se le crece, ¿no? La lana, como vimos la otra vez. No, o los lobos, los rapaces, hay gente que los va a capturar. Hay gente que está buscando alma, pero no para salvarla, sino para sacarle la lana a la oveja. Entonces, la tarea, si la vamos a hacer, la tenemos que hacer completa. Eso, porque Jesús le dijo eso. Completa. Bien, su nombre tenemos. En el nombre de Jesucristo somos más que vencedores. Nombre sobre todo nombre. Los primeros hermanos lo hicieron. Y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles. El Señor, dice, no ayudándole a las personas, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Y nosotros? Dan, 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 dan. Bueno, vamos a hacer cálculos a ver si nos conviene. Vamos a buscar los mejores lugares. Uno no quiere ser malo, pero la verdad, vamos a cerrar esta con algo que es real. Vamos a mirarnos en nuestro rostro natural. ¿Vamos a buscar los mejores lugares? No, hermano, no, de ninguna manera. Renunciemos a todo y sigamos las pisadas de nuestro maestro. Sí, hermano. Es tiempo. Comencemos, yo creo que estamos a tiempo. Esto no está traído de casualidad, esto está inspirado por el Señor, su palabra es inspirada. Y dice así, y terminando dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, es fuerte, niéguese a sí mismo. O sea, ¿quién es el mismo? El Adán. Yo. Negate al yo, al Adán, que te dice, vamos, ponete en pantufla, tomate unos matecitos, mira cómo llueve, quédate tranquilo, tome su cruz, cada uno tenemos una. Sí, y sígame. Y la cruz implica renunciar al mundo. El mundo me es crucificado a mí, claro. Yo al mundo. Porque si el mundo no lo crucifico y yo no soy crucificado, no puedo seguir a Cristo. No, Señor. Y mira, y termina diciendo, sígame. Él es darnos vuelta y ver que Él tiene el timón de la barca de tu vida. Él lo tiene. Y sígame. Qué bárbaro. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Este es Adán. Este es la el vida Adán. natural. El Adán. El Adán. Todo el que quiera salvar a su Adán lo va a perder. Adán perderá su Adán. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, que es la nueva criatura, La salvará. la salvará. Porque ¿qué aprovechare el hombre, o sea, el Adán, si ganase todo el mundo, el Adán, sí, y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, miren cómo califica, adúltera y pecadora. Y acá de adúltera no se refiere tanto a los dioses, no se refiere tanto al adulterio sexual, sino al adulterio también de dioses. ¿Quién es mi Dios? Mi auto, mi trabajo. El adulterio mi hijo, espiritual. El adulterio espiritual. Generación adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:34 al 38.
importante, ¿no? Quería aclarar, nos quedan un par de minutos, Sí. lo que vos dijiste, estamos 1:30 ya. Ya estamos. De Pedro, que por qué Jesús lo llama Sí. Pedro, porque Pedro había fracasado estrepitosamente. Tremendamente. Tal vez quizás en su corazón pensaba que Jesús ya no lo quería más, ¿no? Que es lo que el enemigo quiere sembrar. Sí, la última que lo ve fue cuando lo negó. Exactamente. Y cuando en la última negación levantó sus ojos y Jesús lo estaba mirando, o sea, flagrante. Pero qué bueno es el amor de Dios, ¿no? Qué bueno. Así que bueno. Glorioso. Sí, bueno, hermano, hasta acá llegamos. Antes de ir a una oración, sí, vemos ahí a Cris que nos salude y si hay algún saludo de algún hermano que quedó. Adelante, Cristian. Bueno, vamos a leer los últimos saludos que dejaron al lado de YouTube. Lucas Farias, un abrazo, hermano. Amén. Bendiciones. Y por el lado de Facebook nos dejan Juana Esther Ponce, gloria a Dios. Oscar Alarcón nos deja bendiciones, amados. Amén. Gracias al Señor por usar sus vidas para enseñarnos su palabra. Flaco Juan, Dios los bendiga muchísimo hoy y siempre. Un abrazo fuerte, Pastor Alberto, y a los otros hermanos. Y Angélica Martínez, qué buena enseñanza y bendiciones, hermanos. Son todos los saludos. Le agradecemos a cada uno de los que nos han acompañado en este programa. Y bueno, justo se suma Karina Giacomelli, bendiciones y saludos. Justo se acaba de sumar. Así que bueno, agradecemos a todos. Juan. Así bueno, gracias, Cris. ¿Oramos? ¿Es una oración, Alberto? ¿Vamos con Ale? Orale. Oramos. ¿Otra vez yo? Sí, dale. Te vamos a exprimir, vamos a disfrutar. Bien, bien. Oh, Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, todo en el nombre de Jesús. ¿Qué te podemos decir? Hoy hemos hablado de tu palabra, pero esto nos confronta, Señor. Sí, Señor. Primeramente nos confronta a nosotros. Porque, ¿qué de nosotros ahora? Ahora nos vamos del programa. ¿Y qué de nuestra vida? ¿Qué de lo que vamos a hacer? Amén, Señor, ayúdanos. Tenemos que discipular, tenemos que ser luz y sal. Luz y sal. Ayúdanos, Señor. Amén. No queremos ser de afuera como las 5 vírgenes, las insensatas, Señor. Tener esa insensatez de vestirnos, de mantenernos, pero al final nos falta para que tú nos digas, no te conozco. No te conozco. Es terrible. Por eso, en esta hora, Señor, todos los que están escuchando a través de este mensaje, este programa, Señor, los bendigo en tu nombre, Amén. Señor, para que ellos puedan tener esa visión de servicio, Sí, porque hoy se habló de servicio, que sirvan calladamente quizás, amén, que lo sirvan a través de su oración, amén, pero que te sirvan, que te sirvamos, Señor, Amén. con todo amor, que seamos el doulos, el que tengamos horadada la oreja, Señor, y seamos, porque te amamos profundamente. Amén. Por todo lo que hiciste por nosotros. Amén. Y que expresemos ese amor que tenemos hacia ti, hacia los demás. Amén. Que los amemos a ellos también. Gloria a Señor. Dios. Así que ayúdanos, Señor, Sí, a tener Señor. ese amor. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir. Amén. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, querido Padre. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Así bueno, saludo Alberto. Bueno, saludo para todos. Gracias por estar allí. Gracias por los saludos. Bendiciones. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Ale, saludá ahí a los hermanos. Amén. Bueno, Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Yo no sé si algún hermano de Santa Lucía está por ahí. No escuché en los saludos, pero bueno, quizás después lo va a tener en YouTube, ¿no? YouTube y Facebook. Y YouTube y Facebook. Después Juancito me va a pasar el link. Pasamos el link también. Me va a pasar el link para que ellos, quizás no en este momento, pero lo puedan ver. Dios les bendiga. Así que, Hasta el próximo saludos, jueves. un buen descanso y nos vemos el próximo jueves.